Magister, ya podemos dar inicio, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar este curso sobre residencia y supervisión de proyectos productivos agropecuarios y de riego en el marco de Invierte P. Dentro del esquema de inversión pública que implementa el Estado peruano, existe una serie de aspectos relacionados a los procesos de ejecución de este tipo de intervenciones. Y están centrados principalmente en lo que respecta al equipo técnico que va a liderar toda este conjunto de actividades, es decir, el residente y el supervisor. Estos dos profesionales son quienes van a estar a cargo y bajo su responsabilidad de ellos, tanto la ejecución total del proyecto, empezando con el aspecto económico, de ahí el técnico y el monitoreo, el seguimiento relacionados respectivamente a la residencia, el primero, y el segundo a la supervisión. En esta oportunidad, entonces, lo que vamos a hacer es revisar en qué consisten, qué características tienen estos proyectos, luego cuál es el marco normativo de la residencia y la supervisión. No lo vamos a ver a detalle porque nos tomaría toda la hora. De ahí vamos a hablar sobre la residencia y la supervisión dentro de estos esquemas de proyectos y cuáles son las funciones y responsabilidades que tienen cada uno de ellos en el proceso de ejecución de proyectos. Y por último, vamos a hablar sobre las principales actividades que va a ejecutar tanto la residencia como la supervisión. Bien, entonces, en cuanto a los aspectos generales relacionados a la residencia y la supervisión, lo primero que debemos de considerar nosotros son las características de estos dos tipos de intervenciones, que son, que tienen aspectos particulares y bastante distintos, eh, y algunos aspectos similares, ¿no? Dentro de los aspectos distintos, característicos, por ejemplo, el proyecto productivo se va a orientar principalmente al desarrollo de capacidades, competencias. Para ello va a implementar toda una estrategia para fomentar, promocionar servicios públicos de asistencia técnica productiva. Esto va a estar vinculado a la asistencia y la capacitación propiamente dicho. Es decir, va a prestar principalmente servicios. En cambio, el proyecto de riego en este aspecto va a orientarse principalmente al desarrollo de infraestructura hidráulica, principalmente de captación, conducción, distribución, pero hasta los niveles extraparcelarios, hasta la cabecera de parcela. Ya la distribución intraparcelaria no va a estar vinculada a ese. La otra diferencia está centrada en los beneficios, o perdón, la otra diferencia está centrada en la priorización de la inversión, en tanto que en proyectos productivos está centrado en servicios, en, en proyectos de riego está centrado en bienes, ¿ya? El otro aspecto diferente que tienen estos dos es que en los proyectos productivos, si se genera algo de infraestructura, preferentemente esta va a ser administrada por la entidad que ha promovido el proyecto. En cambio, en proyectos de infraestructura de riego, la infraestructura, que es obligatorio que se va a generar, va a quedar en poder, o perdón, va a estar bajo administración de los usuarios, pero organizados
bajo la ley de general de usuarios de agua. Luego hay similitudes ya. La principal similitud es que ambos generan beneficios económicos directos a favor del beneficiario. El primero, como resultado de la capacitación, van a gestionar, van a manejar de una forma más eficiente, más eficaz sus crianzas, sus cultivos y por lo tanto van a tener un margen de incremento en la producción, luego en la competitividad y demás. Eso se va a transformar en un ingreso bruto mayor. En el proyecto de riego va a suceder igual, pero el incremento del rendimiento va a estar vinculado a una mejor provisión de agua para el reguío, ¿no? Eso va a permitir que tengan mejor producción. La otra similitud está relacionada a que ambos proyectos van a estar o se va a analizar a través del enfoque de cadenas productivas y preferentemente estas cadenas van a ser de una importancia en la economía local, ¿no? Por eso es que tanto los proyectos productivos como los proyectos de riego van a dinamizar la economía local y se van a constituir en elementos importantes en el desarrollo territorial. Como habíamos mencionado, ambos tipos de proyectos van a estar vinculados o van a estar bajo el enfoque de cadenas productivas. Lo que se va a buscar a través de estos en ese sentido va a ser que se incremente la producción o la renta o el rendimiento para que de esa forma los productores puedan tener un espacio de ventaja al vincularse con ese mercado. Eh, Ambos proyectos están centrados en atender la demanda de una población objetivo que va a ser pequeños y medianos productores que tienen parcelas de producción capaces de articularse a un mercado, es decir, forman parte de una cadena productiva. Ahora, el criterio que el Estado ha determinado para este fin es la cantidad de terreno que tiene el productor en posesión o en propiedad. Luego tenemos el conjunto de elementos recurrentes en estos tipos de proyectos. Son elementos que el Estado ha determinado, es decir, el Estado ha definido que estos elementos tienen que estar presentes para que los productores puedan vincularse de una mejor forma a sus respectivas cadenas productivas. Como vemos ahí, el aspecto relevante que se ha considerado va a ser infraestructura, ¿no? Productiva. Dentro de ella podemos considerar nosotros la infraestructura de riego, ¿no? Porque es el conjunto de estructuras que va a permitir, en este caso, una mejor distribución del agua. En el caso de proyectos productivos, también se prioriza o se tiene en cuenta este aspecto de la infraestructura, pero en proyectos productivos, lo habíamos mencionado, no se va a priorizar la infraestructura. Eso no quiere decir que no se va a desarrollar infraestructura, se puede desarrollar eventualmente, pero va a quedar en custodia, en poder de la entidad que promueve el proyecto, o en todo caso en un tercero, pero que lo administre sin fines de lucro y que además, ¿no?, garantice su correcta operación y mantenimiento. El impacto que estos tipos de proyectos van a tener está también relacionado en las cadenas productivas. Ambos, ¿ya? Dependiendo de su finalidad, etcétera, van a generar lo que es una cadena productiva. Para ello, o perdón, una cadena competitiva. Para ello van a tener que partir obligatoriamente de una cadena priorizada. La cadena priorizada va a ser aquella cadena que tiene potencial de desarrollo
y que aporta en el desarrollo económico local. En cambio, una cadena competitiva es la cadena en la cual todos sus agentes, todos sus elementos pueden generar todo un nuevo tipo de producto de acuerdo a lo que el mercado dice y en un periodo de tiempo relativamente corto. Entonces, eso va a hacer de que la cadena pueda alcanzar niveles de competitividad. Estos son los componentes que vamos a encontrar en los proyectos de riego. Es infraestructura de riego, que pueden ser obras de captación, conducción, distribución a nivel extraparcelario, como ya dijimos. Luego tenemos, ese es el primer componente. El otro componente va a ser capacitación y entrenamiento. Se va a entrenar, se va a capacitar en la correcta operación y mantenimiento de esa infraestructura a la organización de usuarios a la que se le va a encargar el resultado de este proyecto. Entonces, básicamente en proyectos de riego hay dos componentes fundamentales, ¿no? Infraestructura y capacidades o conocimientos. Estos son los servicios que ofrecen los proyectos tanto productivos como de riego, ¿no? El proyecto productivo va a ofrecer servicios de investigación de mercado, asociatividad, operación y gestión del trabajo, comercialización, aseguramiento y control de calidad del producto y por último, mejoramiento de tecnologías. Cualquiera de estas o todas estas actividades se va a tener que implementar. Luego tenemos en proyectos de riego, los servicios que va a brindar va a ser en inicio, infraestructura hidráulica, principalmente menor y mediana, asociatividad porque va a trabajar con las organizaciones de usuarios y va a fortalecerlas, además de orientarlas, de guiarlas para una correcta ejecución de sus planes de operación y mantenimiento, va a generarle destrezas de carácter contable, de carácter financiero y también la mejora de tecnologías. Ambos proyectos, ojo, los dos van a tener como impacto principal, ¿ya?, el incremento de las utilidades. Es decir, antes del proyecto tenían una utilidad de 1 o de 0,5 y después del proyecto ya tienen una utilidad de 5, de 7 o de 2 o lo que fuese. Pero también esta utilidad tendría que ser mayor, ¿no?, a la originalmente identificada. Acá están los componentes que se pueden considerar en estos tipos de proyectos. En proyectos productivos está el componente de asistencia técnica, de capacitación, articulación de mercados y de información y de comercialización. En cambio, en proyectos de riego vamos a encontrar principalmente, ¿no?, la asignación de recursos, que viene a ser, en términos más prácticos, la construcción de la infraestructura, ¿no? Ahora se denomina este, asignación de recursos porque esta infraestructura va a quedar con los beneficiarios en sesión de uso, pero ellos son quienes lo van a administrar. Capacitación y entrenamiento, ya hemos hablado de eso. Luego, eventualmente, dependiendo de ciertas características, se puede incorporar el aspecto de formación de promotores. Y por último, articulación con actividades productivas. Este último va a estar o va a ser más visible, por decirlo de alguna forma, en proyectos de riego tecnificado. Este es el listado
un breve listado de algunos de los activos que se pueden adquirir con estos proyectos productivos. Y estos son los activos que se pueden generar con el proyecto de riego, ¿no? Como habíamos dicho, comprende infraestructura de captación, de conducción, de distribución y todos los elementos vinculados a estos que permitan el correcto funcionamiento de cada uno de estos procesos. Eh, un aspecto importante que debemos de tener en cuenta al asumir la residencia y la supervisión es la verificación de que el proyecto al que nos estamos incorporando cumpla diferentes aspectos normativos, técnicos y también administrativos. Uno de ellos importante a tener en cuenta en la ejecución es que existen dos tipos de costos en el presupuesto de los proyectos y que estos dos tipos de costos no se pueden intercambiar entre ellos. ¿Ya? Es decir, no puedo pasar del tipo de costos A al tipo de costos B ninguna cantidad de dinero. Según lo planteado y recomendado por InvierteP, ¿ya? La estructura de los costos debería de comprender un 90% de costos de inversión, es decir, adquisición de activos, adquisición de recursos, etcétera. Un 5% en gastos generales, donde vamos a encontrar nosotros la residencia, la supervisión, la liquidación, línea de base, eh, y el conjunto de gastos denominados de utilidades y de impuestos, si es que fuese una administración indirecta o por contrata. De los costos directos, este monto debe de corresponder aproximadamente al 90%, es lo ideal. Eventualmente, ya en la elaboración del estudio de preinversión y luego del estudio de inversión llamado expediente técnico, este monto habrá sido correctamente estimado y estará pues en el rango del 83 hasta el 89, en algunos casos 90%, ¿no? Indistinto a eso, lo que sí se recomienda, lo que la entidad rectora de inversión pública InvierteP recomienda, es que las entidades hagan todo el esfuerzo necesario para que el valor más cercano a 90% se destine para costos directos. Bien, ahora vamos a hablar rápidamente sobre el marco normativo de la residencia y la supervisión. Lo primero que debemos tener en cuenta es que esta ejecución de la residencia y la supervisión va a ser parte de un proceso mayor denominado gestión de la inversión pública. Y la gestión de la inversión pública comprende el cumplimiento de una serie de instrumentos normativos, así como también técnicos. En otras palabras, al momento de desarrollar la residencia o la supervisión, nosotros tenemos que verificar que estemos cumpliendo, no todos estos aspectos. Eh, la normatividad principal de la inversión pública está referida a la directiva
019 que ha generado la determinación de unos estudios especiales para la elaboración de algunos tipos de proyectos, dentro de ellos los productivos y los de riego. Además de eso, está toda la normativa vigente relacionada a la ley de contrataciones, si es que se diese a través de una administración pública, de una administración indirecta por contrata, lo cual en proyectos productivos es poco común, ¿no? En cambio, en proyectos de infraestructura de riego sí es algo más recurrente, pero de todas formas, ya es la normativa que se debería tener en cuenta. Ahora bien, otro aspecto importante de la residencia y la supervisión y que determina el nivel de calidad en la prestación de estos servicios es el expediente técnico. ¿Ya? Este expediente técnico debe de corresponder con la estructura básica que ha considerado Invierte P, tanto para proyectos de administración directa como indirecta, ¿no? Que indica que el expediente técnico debe de contener cuatro grupos de estudios. El primero, o cuatro grupos de documentos. El primero denominado estudios, el segundo, documentos generales, luego está ingeniería de detalles y por último, presupuesto y cronograma. Además de eso, para la correcta ejecución de la residencia y la supervisión, se debe de haber seguido una serie de procedimientos para la toma de los servicios de estos profesionales que van a asumir la dirección técnica, ¿no? Y se debe de haber seguido adicionalmente otros procedimientos para la entrega o el traslado de responsabilidad en una ejecución indirecta. Eh, Estos son algunas de las modalidades de proyectos, de ejecución de proyectos productivos y de riego. Vamos a tener básicamente dos modalidades, la de administración directa, que es cuando la entidad que está gestionando el proyecto es la que va a llevar adelante la ejecución. Es decir, la misma municipalidad o la misma entidad, gobierno regional, provincial, local, lo que fuese, aparte de generar toda la documentación, también va a ser la responsable del proyecto. Está el otro tipo de administración o indirecta o por contrata, que es distinto, ¿no? Acá la entidad le va a entregar, le va a trasladar a un tercero civil privado, que se va a denominar contratista, la responsabilidad de ejecutar el proyecto. En cuanto a la residencia y la supervisión, sobre la primera figura de la residencia, esta va a ser asumida ya por una persona que puede ser natural o jurídica y que además de tener experiencia comprobada de implementación de proyectos similares o de la misma temática o contenido bastante parecido, van a tener la capacidad de poder llevar adelante la ejecución del proyecto considerando aspectos de calidad, costo y tiempo, de modo tal que se pueda alcanzar la optimización de la inversión. Ahora, un aspecto importante en la ejecución tanto de la residencia como de la supervisión va a ser que estas dos figuras se tienen que ejecutar considerando primero aspectos normativos, es decir, tanto la residencia como la supervisión deben de poder desarrollar todas sus actividades teniendo en cuenta primero que se ajusten a lo que la ley les permite, a lo que la ley les obliga. Luego de eso recién vienen los aspectos técnicos, ¿no? Es decir, el procedimiento técnico específico, construcción, o perdón, excavación y relleno en caso de infraestructura hidráulica,
o implementación de una ECA en caso de proyectos productivos, se ciña a un lineamiento técnico emitido por la entidad competente. Luego están los aspectos administrativos, es decir, se debe cumplir con un conjunto de acciones que garantiza que todo ese proceso se ha desarrollado de acuerdo a ciertos procedimientos, ¿no? Que tiene la avisación, visto bueno, observación, lo que fuese, de sucesivos responsables. Para ser residente se requiere, ¿no? Además de estar colegiado, ¿no? Estar autorizado para ser proveedor del Estado y también tener capacidad técnica y experiencia en proyectos similares. El periodo de tiempo o el monto de dinero de capacidad lo va a determinar ya la entidad y tiene que ser puesta a conocimiento de todos los potenciales interesados. Además de ello, hay que tener en cuenta que el residente debe cumplir ciertos, no requisitos, pero sí debe cumplir cierto perfil, tanto profesional como actitudinal. El profesional, ya hemos comentado, tiene que ser una persona que tiene experiencia en el tipo específico de proyecto, etcétera. Y en el actitudinal tiene que ser, pues, organizado, responsable y proactivo. Eso le va a permitir poder desarrollar sus acciones de la forma más idónea posible. En cuanto a las responsabilidades del residente, estas responsabilidades son de carácter técnico, ¿no? Donde vamos a encontrar todo lo vinculado al control técnico de cada actividad, al control de calidad de cada insumo, de cada bien adquirido, al control de calidad también de la prestación de servicios de algún profesional, de algún consultor, etc. Igualmente es el control de los procesos que se han planteado, ¿no? Es decir, que se puedan seguir adelante o que se puedan implementar cada partida con su respectivo protocolo, proceso constructivo. Eh, en cuanto a la responsabilidad operativa, ¿no? La residencia va a ser la responsable de la planificación total del proyecto, no solamente el avance físico, sino también del avance económico. Igualmente va a ser responsable de todos los procesos de programación de actividades y sobre todo del cumplimiento de esta programación. El residente va a plantear lo que él considera que va a poder ejecutar en un periodo de tiempo X. Por lo tanto, como él mismo plantea lo que él entiende que va a conseguir, se supone que al término del periodo él debería de alcanzar el 100% de las diferentes actividades que ha programado para ese periodo. Igualmente está la preparación de los cronogramas físicos financieros y por último, ¿no? El uso de los instrumentos apropiados para la presentación de reportes del proyecto o de la ejecución del proyecto ante entidades competentes. En cuanto a las responsabilidades de carácter administrativo, acá lo que vamos a encontrar en primera instancia es la responsabilidad del residente para el llenado y presentación de los instrumentos que se le vaya requiriendo, que el Estado lo vaya requiriendo de forma periódica o de forma esporádica. Luego, en este aspecto administrativo, la residencia o el residente va a ser responsable del cuaderno de proyecto, del cuaderno de obra, desde la apertura, pasando obviamente por el llenado hasta las observaciones. También en este ámbito administrativo va a ser responsable de todas las actas que se puedan derivar como resultado de la ejecución del proyecto. Están especialmente dentro de este grupo los informes, informes de compatibilidad, informes de solicitando modificación, solicitudes de ampliación de plazo.
Y también tenemos nosotros, ¿no? La responsabilidad relacionada a la ejecución como tal, es decir, al inicio y al reinicio y cierre del proyecto o perdón, recepción y liquidación del proyecto en caso de culminarse el mismo. El único responsable va a ser la residencia. En el ámbito económico, las responsabilidades de la residencia va a ser la elaboración de los metrados y la valorización periódica o en cada oportunidad que le sea solicitada. Igualmente va a estar vinculada esta responsabilidad al análisis de los precios unitarios para determinar las variaciones, posibles variaciones, y en función a ello pueda ir haciendo correcciones en el presupuesto. También va a estar todo lo relacionado a reajustes y adicionales, si es que hubiesen estos, y sobre todo si estos adicionales requiriesen, ¿no? O se convirtiesen en mayores prestaciones. Luego también vamos a encontrar en este rubro eh, todo lo que se refiera a los informes de cierre, de reinicio, de liquidación, de preliquidación que se haya podido generar en la ejecución del proyecto. Entonces, esas van a venir a ser las responsabilidades de la residencia. Ahora, de la supervisión, como ya habíamos dicho, la supervisión también se ciñe a aspectos normativos, aspectos técnicos, etcétera. Pero hay un aspecto importante que debemos de rescatar de la residencia, y es que su rol no es eh, fiscalizador, sino su rol es orientador y de guía. La residencia, a partir de su mayor experiencia, va a guiar, va a orientar, o perdón, la supervisión, a partir de su mayor experiencia, va a guiar, va a orientar a la residencia para que las actividades que se entiende la residencia está haciendo bien, está haciendo de forma correcta, las haga de forma perfecta, ¿no? Entonces, hay que tener en claro que la supervisión para nada es un proceso fiscalizador, ¿ya? Es un proceso de guía y de acompañamiento. Ahora, la supervisión puede ser asumida por la residencia o o perdón, por el supervisor o en su defecto por el inspector. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y el otro? La diferencia no está vinculada a sus responsabilidades, a sus eh, prerrogativas, nada de eso, ¿no? Su diferencia está básicamente al proceso de designación que se lleva adelante y el nivel de experiencia mínima que se le exige a estas dos personas. El supervisor va a ser elegido a través de un proceso de selección, ¿no? Y generalmente es una persona que no tiene vínculo con la entidad y además tiene una experiencia que es igual a dos veces, mínimamente dos veces, la experiencia y las competencias que tiene la residencia. Como tiene más experiencia, más competencias, se entiende pues que va a poder orientar a la residencia, ¿no? En cambio, el inspector es una persona, ¿no? Que es funcionario de la entidad
Ahí está la primera diferencia y que además se le exige mínimamente que tenga la misma experiencia, las mismas capacidades, la misma competencia que la residencia, ¿no? Pero luego de eso, ambos tienen las mismas funciones, las mismas responsabilidades. En cuanto al perfil del supervisor o de la supervisión, aparte de los criterios que ya conocemos, ¿no? De que debe de tener, debe ser colegiado, experiencia, etcétera, también hay un perfil actitudinal. De estas cualidades que vemos, ¿no? La experiencia, seriedad, profesionalismo, honestidad, criterio técnico, capacidad de organización, lo que destaca en el supervisor o inspector es su experiencia, primero. Debe de tener la suficiente experiencia para guiar a la residencia. Segundo, que debe de ser honesto. ¿Por qué? Porque va a representar al Estado, a la entidad y va a precautelar sus intereses. Y tercero, debe de tener criterio técnico para poder discernir entre las diferentes alternativas, opciones, etcétera, y de esa forma poder guiar mejor a la residencia. Estos son los requisitos generales, ya hemos dicho, tiene que ser un profesional titulado, colegiado, estar habilitado para contratar con el Estado en el caso del supervisor y en el caso del inspector, ¿no? Tener, ser funcionario de la entidad. Y de la experiencia ya hemos hablado. Estas son las funciones que debe de cumplir la supervisión. Estas funciones están centradas principalmente al control. Un aspecto característico que destaca a la supervisión va a ser las actividades de control. Controla todo, monitorea todo, ¿ya? Empezando del control de plazos. Acá la supervisión va a verificar que se estén cumpliendo los calendarios o los cronogramas de avance que se hayan planteado, así como también la de adquisición de bienes que se puedan haber generado, ¿no? Que pueden ser materiales, pueden ser servicios, etcétera. El otro tipo de control va a ser del control del avance programado. Hay que recordar que la residencia es quien propone su cronograma, ¿ya? Y por lo tanto, eh, tiene que cumplirlo, ¿no? Porque la residencia al plantear su cronograma lo plantea teniendo la seguridad de que eso efectivamente es lo que va a cumplir, ¿no? Es como que nosotros tengamos 3 soles en el bolsillo, ¿no? Y con eso sabemos que podemos comprar una hamburguesa de 3 soles. Y compramos la hamburguesa, quiere decir que estamos utilizando idóneamente, ¿no? Es nuestro presupuesto. Pero ¿qué sucede si tengo solamente 2 soles y encima quiero adquirir una hamburguesa de 5 soles? No voy a ser responsable, ¿no? De una correcta, de un correcto gasto y obviamente también quedaré al debe. Dentro de este mismo control de plazos va a estar todo lo relacionado a las ampliaciones de plazo. La ampliación de plazo viene a ser un periodo extra adicional que se solicita bajo una serie de criterios que se deban de cumplir y que conlleva a una extensión del plazo contractual. No necesariamente esta ampliación de plazo debe de implicar mayores costos tampoco. Y por último, dentro del control de plazos está la aplicación de penalidades.
Luego está el control de precios, ¿no? Acá las funciones que tiene la supervisión va a ser la de revisar y dar conformidad a toda la documentación que sustente cada adquisición, cada compra. Igualmente va a verificar que se haya ejecutado apropiadamente el avance de los metrados con las valorizaciones, ¿no? Si en el metrado dice 5, en la valorización también se debería de visibilizar esos 5. Después tenemos lo relacionado al control de reajustes adicionales y deductivos, es decir, que se haya generado un proceso a través del cual se han modificado algunos presupuestos, se han trasladado montos de una partida a otra partida, o se hayan visto por conveniente hacer algún otro tipo de modificación específica, o en su defecto que se haya generado la necesidad de una mayor cantidad de presupuesto, que son los denominados adicionales. Y por último, que no es muy común muchas veces, que son los deductivos, ¿no? El deductivo, por si acaso, viene a ser una reducción trasladada a un adicional. Deduces, ¿no? Por un lado, y luego ese monto deducido lo trasladas a otra partida. También dentro del control de precios se va a verificar todo lo relacionado a los gastos generales y a la liquidación del contrato. De ahí tenemos las funciones relacionadas al control de calidad. ¿Qué calidad? La calidad en el proceso de ejecución del proyecto. Y acá va a entrar a tallar todo lo que son las normas de seguridad, ¿no? Permisos, autorizaciones, licencias y demás. Otro aspecto va a estar relacionado a los estudios vinculados a la ejecución, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental y el estudio, o perdón, el plan de monitoreo de restos arqueológicos. Igualmente va a estar la presentación de informes, que estos se hayan realizado de manera oportuna en los plazos previstos y sobre todo empleando los formatos que se le habían indicado. Otro aspecto del control de calidad va a ser la verificación que la documentación que se requiere para el inicio de ejecución del proyecto corresponda a lo que las normas consideran que deben de ser. Y por último, en control de calidad está todo lo relacionado a la gestión del cuaderno de obra, cuaderno de proyecto. Recuerden que este instrumento es el único que tiene valías para demostrar que efectivamente se ha realizado lo que se dice que se ha realizado. Y tenemos por último el control contractual, que está vinculado a la verificación, al cumplimiento de una serie de mecanismos vinculantes, ¿no? Que comúnmente lo llamamos contratos. Se va a verificar acá todos los documentos que aprueban la ejecución del proyecto, igualmente los documentos que controlan el desarrollo de los procesos del proyecto, los procesos de adquisición principalmente, el control de calidad y bienes y el control de calidad de las diversas actividades ejecutadas. Como ya habíamos mencionado, eh, el supervisor o la supervisión se vincula principalmente a actividades de control de monitoreo, no de fiscalización, ¿ya? Control de monitoreo es distinto a la fiscalización. ¿Cuáles son las principales actividades que realiza tanto la residencia como la supervisión en estos tipos de proyectos? Una de las principales actividades va a ser las valorizaciones y metrados. Las valorizaciones vienen a ser
las cuantificaciones de las partidas que se han ejecutado a lo largo de un periodo de informe. Es decir, te va a indicar la cantidad de unidades de partida que has avanzado en cada periodo de reporte. La valorización viene a ser la monetización de ese avance que estás indicando, ¿no? Y ahí vamos a encontrar, al menos en infraestructura de riego, dos modalidades, ¿no? La modalidad por administración directa e indirecta. Y dentro de la indirecta van a haber dos, que es a suma alzada o a precios unitarios. Ahora, en cuanto a la valorización y el metrado, ya sabemos que estas se deben de presentar ya de forma mensual o periódica entre los 3 a 5 primeros días del mes siguiente al periodo de reporte. ¿Ok? Los contratos dicen eso, ¿no? Lo que te dicen es la fecha de presentación. Ningún contrato, revisen ustedes si desean, te indica cuál es la fecha de elaboración. Es decir, el contrato no te va a decir que vas a elaborar tu valorización el último día, ¿no? Te indica que la valorización debe de comprender hasta el último día de ejecución, eso sí. Pero tú puedes iniciar la valorización al día siguiente de eh, ejecución. Ahora, ¿quién es el responsable de la elaboración de las valorizaciones y de los metrados? Considerando que la supervisión y la residencia coparticipan de manera conjunta y cotemporal de la ejecución del proyecto, ambos deberían de elaborarlo de forma conjunta, ¿no? Sin embargo, podrían también elaborarlo de forma separada. Cada quien, ¿no? Él lo elabora en un momento. Estos son los tipos de valorizaciones que vamos a encontrar en la ejecución de proyectos productivos y de riego, ¿no? Ya les había dicho, está a precios unitarios y a suma alzada. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A precios unitarios es cuando el proyecto, o mejor dicho, la mayoría de partidas, sobre todo las principales, no se puede determinar a ciencia exacta la cantidad que va a importar, ¿no? Es decir, el monto que va a generar, ¿no? Y esto debido a la dificultad. Ahí vamos a encontrar los proyectos donde el componente o las partidas de remoción son mayores. El de movimiento de tierras son las que abarcan un presupuesto importante. Y tenemos de otro lado las valorizaciones de suma alzada. Estas se caracterizan por pertenecer a proyectos en los cuales la cuantificación de los metrados se puede realizar rápidamente, ¿no? Porque están a vista, ¿no? Por ejemplo, la extensión de muros y demás. Este es el procedimiento estándar para la valorización. Esto lo tiene que verificar tanto la residencia como la supervisión. Se formula y se valoriza. Se presenta a la entidad para que haga la revisión de los mismos dentro de un plazo máximo de aprobación. Te emite algunas recomendaciones de ser el caso para finalmente emitirte la valorización de cada periodo. Y dependiendo si hay retrasos en el cumplimiento de pagos, se generará pues el reconocimiento de intereses. Ahora, cuando nosotros desarrollamos estas valorizaciones o la ejecución del proyecto, perdón, vamos a encontrarnos en la necesidad de ampliar los metrados. Es decir, si se requería 12, se va a requerir 14, pero esos dos adicional no va a implicar la necesidad de un nuevo diseño técnico. Por lo tanto, solamente se va a incrementar la cantidad de materiales que se requiere. Eso se viene a denominar como mayores metrados. La otra
alteración derivaría en lo que se entiende como una prestación adicional. La prestación adicional es un mayor metrado, pero que además requiere de de un proceso constructivo particular. Por lo tanto, requiere residencia y supervisión especial, ¿no? Por eso es que se llama prestación adicional, porque además del mayor metrado, de mayores cantidades de insumos para el desarrollo de la actividad, se va a requerir mayor dirección técnica, mayor gasto general, fijo, variable y demás. En prestaciones adicionales, la supervisión y la residencia también van a vigilar que el monto de incremento no supere el 15% del monto original. Y si eventualmente lo superase, ¿no? No debería de exceder el 50%. En el primer rango, de 0 a 15%, la entidad que va a estar encargada de la aprobación va a ser la entidad que esté ejecutando. Pero ya si pasa del 15% hasta menos del 50%, ahí tendrá que verlo ya la entidad de control, es decir, Contraloría. Ahora, dependiendo de qué tan preciso y apropiado y, y pertinente sea el expediente técnico, va a requerir modificaciones. Ya, estas modificaciones van a requerir siempre un procedimiento ya establecido. El procedimiento es el siguiente y esto lo tiene que controlar tanto la residencia como la supervisión. Primero, el residente ya va a hacer conocer la necesidad de la modificación. Se lo hace conocer a la supervisión. Dependiendo si es una administración directa, la supervisión le comunica directamente a la entidad. Si es una administración indirecta, ¿no? La residencia le comunica primero al contratista y el contratista a la supervisión. Luego de esto, la supervisión le va a solicitar al residente, ¿ya? Que elabore un informe correspondiente a la modificación o deficiencia que se ha identificado. Este se la va a presentar a él para que él verifique y dependiendo de lo que verifique, le dé una opinión. Esta opinión se la comunica a la entidad para que la entidad, si es, si es una modificación de forma, ¿no? La entidad le eh, delega a la supervisión que emita un pronunciamiento al respecto. Pero si es una modificación de forma, o perdón, de fondo, es decir, se modifica el proceso constructivo, por ejemplo, ¿no? La entidad va a verificar a través del proyectista, ¿no? Si compete, no compete autorizar esa modificatoria. Una vez obtenida la opinión del proyectista, la entidad le va a comunicar a a la supervisión y la residencia a su vez, y la supervisión a su vez a la residencia o al contratista. Ahí va a concluir recién el proceso de modificación. Ahora, estos adicionales, como habíamos dicho, pueden ser de un monto inferior al 15% y en ese caso la entidad es la que va a dar la autorización o podría ser por un monto superior al 15% en el cual la Contraloría es la que va a hacer la revisión para finalmente emitir un pronunciamiento. ¿Ya? Un aspecto que debe tener en cuenta la supervisión, ¿ya? Y también la residencia es que los motivos por los cuales se solicite el adicional no deben de ser de carácter endógeno, es decir, no se han generado por un mal almacenamiento de materiales, una mala compra, nada de eso, ¿no? Sino que se han generado por aspectos exógenos.
¿Ya? Por ejemplo, ahora que se están presentando estos huaicos, estos deslizamientos, precipitaciones intensas, ¿no? Esa sería un buen justificante de origen exógeno, ¿no? La precipitación es tan amplia, ¿no? O perdón, es tan abundante que no se puede continuar según el cronograma establecido, o ha sido tan abundante en el caso de infraestructura de riego que el caudal que discurrió por el canal que se estaba revistiendo, ha terminado levantando parte de la losa que se había instalado ya, ¿no? ¿Ya? Pero siempre tiene que ser de carácter exógeno, eso no se olvide. Luego tenemos las ampliaciones de plazo. ¿Ya? La ampliación de plazo, ya les había mencionado, es la extensión del plazo de ejecución. Y para esto también hay un procedimiento que es bastante similar, ¿ya? Al procedimiento de las modificaciones. ¿Ya? Entonces, acá también la, eh, la residencia le comunica al contratista, ¿no? Si es que es indirecto, si es directo, directamente al supervisor. El supervisor le autoriza la elaboración del informe respectivo, ¿no? Con toda la justificación, etcétera, y luego se lo presentan, él emite una opinión y se lo comunica a la entidad para que la entidad determine si acepta y genera el plazo que se le está solicitando o va a generarse alguna modificación, ¿no? Por lo general hay una modificación, ¿no? Si el proyectista o perdón, el contratista solicita 30 días de ampliación de plazo, la entidad revisa toda la documentación, verifica si esos 30 días efectivamente corresponden a situaciones ajenas al proyectista, la residencia, al contratista, le va a autorizar. Si no, si por ejemplo verifica que se demoraron 3 días más por una mala gestión, por una mala adquisición, etcétera, eso ya no es responsabilidad exógena, eso es responsabilidad total del proyectista. Ahí ya no le contaré esos días y así sucesivamente hasta determinar un monto. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla atender.